Respecto a las manifestaciones clínicas de la infección por HPV, esta infección cuando es productiva, ¿sí? Cuando es sintomática, se va a manifestar con lesiones vegetantes o verrugosas que aparecerán pues en el sitio donde se produjo la entrada del virus y su replicación, ¿no? Recuerden que este virus es epiteliotrópico, ¿no? Entonces es específico o tiene especificidad para infectar los epitelios estratificados que los vamos a encontrar en la piel y en las mucosas. Entonces, las lesiones, por tanto, pueden aparecer, por ejemplo, en los dedos de las manos, pueden aparecer en la mucosa de cuello uterino, en ese epitelio de cuello uterino, pueden aparecer en la región anogenital, en el caso de la mujer, la vulva, la vagina, en el caso del hombre, el pene, y a nivel de ambos sexos, en la región también anal, perianal, y en la orofaringe en ambos casos, ¿sí? Bueno, estas lesiones van a presentar un curso más mórbido, más agresivo, cuando se producen en hospedadores coinfectados por HIV. Al parecer, la coinfección por HIV pues lo haría al HPV más agresivo, mediando lesiones más grandes, recurrentes o recidivantes con pobre respuesta al tratamiento antiviral. La tasa de infección subclínica les había mencionado ya que se sabe que está en aproximadamente un 40%, es decir, que en un 60% de los casos o de las infecciones, estas son sintomáticas, presentándose con estas lesiones que ya van a ver cómo se presentan o cómo se ven clínicamente. Y bueno, la verruga es la manifestación clínica más frecuente en la infección por HPV, sea esta por genotipos de bajo o de alto riesgo. Siempre la lesión clínica más frecuente es la verruga, la famosa verruga, ¿sí? Estas lesiones son usualmente indoloras, pero cuando están sobreinfectadas por bacterias o cuando están traumatizadas, se vuelven molestosas, generando ardor, escozor, sangrado, muchas veces pueden presentar ulceración también, ¿sí? Y recuerden que estas verrugas van a ser más mórbidas, ¿sí? Cuando el hospedador está coinfectado por HIV, ¿sí? Ahora, estas verrugas, una vez que aparecen en la piel o en la mucosa, donde se produjo el contacto con el virus, tienen dos caminos. O involucionan, es decir, resuelven espontáneamente, que puede suceder. Eso va a ocurrir en hospedadores con una gran inmunidad celular activa. Y el otro camino es que aumenten en número o aumenten de tamaño, ¿sí? O se vuelvan persistentes en el tiempo, ¿no? Que son las persistentes, son las que tienen al menos pues en ciertos hospedadores tienen más probabilidad de malignizar, ¿sí? Entonces, recuerden, la verruga, una vez que aparece en la piel o en la mucosa, tiene dos caminos. O sufre una regresión espontánea o puede aumentar de número, puede aumentar de tamaño, puede agravarse, es decir, puede presentar síntomas, ¿sí? O puede persistir en el tiempo y convertirse en una lesión maligna, ¿sí? Ahora, estas verrugas clínicamente se pueden presentar como un condiloma acuminado, así se lo diagnostica. El condiloma acuminado es una lesión por HPV que es del mismo color de la mucosa, usualmente aparece en las mucosas, no se lo ve en la piel, aparece solo en las mucosas, en las zonas húmedas. Y es una lesión por lo general única, de aspecto papilomatóxico, que en la boca puede aparecer en cualquier sitio, pero es más común a nivel de la orofaringe. Pero es una lesión generalmente única y es más aplanada, ¿sí? Y es del mismo color de la mucosa. La verruga queratóxica es una lesión también papilomatóxica, pero de color blanco por la hiperqueratinización. La verruga papular se presenta como una pápula, ¿sí? Cuando vean semiología van a entender mejor la definición de todas estas lesiones elementales, ¿sí? Y la verruga plana es una lesión ligeramente elevada, de pequeñas dimensiones, que de hecho es muy difícil de ser detectada, se necesita de mucha experiencia clínica y usualmente se utilizan reveladores como el ácido acético para poder ponerlas en evidencia, ¿no? Estas son las más difíciles de detectar
¿sí? De estas, las que más se ven en la boca, en el territorio, son, por ejemplo, la verruga papular, el condiloma, ¿sí? La verruga queratósica también, o verruga vulgar, también llamada así, se ven frecuentemente en la boca. La verruga plana también se puede ver en la boca, pero es sobre todo evidente en orofaringe, en garganta. Bueno, entonces, este es el espectro de manifestaciones orales de la infección por HPV. Esta se puede presentar como un papiloma escamoso, como un condiloma acuminado, como una verruga vulgar, o como una hiperplasia epitelial focal, o llamado también enfermedad de Heck, ¿sí? Entonces, la infección benigna por HPV se va a presentar de cualquiera de estas formas, y las lesiones malignas asociadas a HPV, ¿cuáles son esas? Bueno, el carcinoma escamoso de orofaringe, ¿sí? El cáncer de boca, de cavidad bucal, rara vez está vinculado a HPV, y cuando está vinculado a HPV no tiene mucha importancia en el tratamiento, no influye en el tratamiento. El carcinoma de orofaringe es el que en el 40% de los casos ha demostrado asociación con HPV, casi en el 40% de los casos los carcinomas de orofaringe muestran positividad para DNA de HPV, ¿sí? Y a diferencia del carcinoma escamoso HPV negativo, este tendría mejor pronóstico y exhibe características epidemiológicas, clínicas y moleculares distintas, pero sobre todo exhibe mejor pronóstico cuando es HPV positivo, mostrando mejor respuesta al tratamiento. Sin embargo, a pesar de que el HPV, la presencia de HPV condicionaría un mejor pronóstico, aún así los tratamientos para cáncer de orofaringe son siempre agresivos, ¿sí? Son siempre mórbidos. Bueno, el carcinoma verrugoso también es una entidad clínica que que ha mostrado asociación con el virus del papiloma humano, y dentro de las lesiones precancerosas, las que se ha informado asociada al HPV es la leucoplasia verrugosa proliferativa. Todas estas entidades se diagnostican en mucosa bucal o en mucosa de orofaringe, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos una lista de las entidades clínicas de boca o de la región de orofaringe asociadas a HPV. La verruga vulgar, por ejemplo, es una lesión netamente queratinizada, ¿sí? Es una lesión hiperplásica queratinizada causada por los genotipos 2,4 de HPV, que son genotipos de bajo riesgo. El papiloma escamoso está asociado a los genotipos 6 y 11, que también son de bajo riesgo. La leucoplasia verrugosa proliferativa es considerada una lesión precancerosa con alto riesgo de transformación a carcinoma, ya sea verrugoso o carcinoma espinocelular, y es una entidad que ha mostrado, por ejemplo, asociación con los genotipos 6 y 11, que son de bajo riesgo, pero también ha mostrado asociación con el genotipo 16, que es de alto riesgo. La hiperplasia epitelial focal o enfermedad de G, que es una entidad netamente benigna, que no está vinculada a adquisición sexual de genotipos virales, es una entidad que se ve más bien en familias. No se entiende bien o del todo cómo se produce la adquisición del virus. Aparentemente sería por compartir utensilios de cocina, es decir, compartir cucharas, compartir platos, ¿sí? Porque son lesiones que se ven generalmente en hermanos o integrantes de una misma familia, y están asociadas a los genotipos 13 y 32 de HPV, y tienen un cuadro clínico muy particular, diferente de estos que ustedes pues vieron antes. El condiloma acuminado es una lesión asociada a genotipos sexuales, es decir, a genotipos virales adquiridos por vía sexual, ¿sí? O sea, para considerar condiloma acuminado tiene que comprobarse un origen sexual del genotipo viral, ¿sí? Esta lesión está vinculada particularmente a genotipos benignos o genotipos de bajo riesgo 6 y 11, y el carcinoma verrugoso y carcinoma de células escamosas, tanto de orofaringe como de cavidad bucal. La orofaringe es todo el territorio que comprende amígdalas, pilares, base de lengua, pared posterior de faringe, ¿no? Todo lo que está por delante de eso, de la vela lingual, es cavidad bucal. Todo lo que está por detrás de la vela lingual es orofaringe, ¿no? Es un terreno con características biológicas diferentes.
¿sí? Entonces el carcinoma escamocelular puede aparecer en cavidad bucal o puede aparecer en orofaringe. Cuando aparece en orofaringe, un importante porcentaje de esos carcinomas han demostrado asociación con HPV. ¿Qué genotipos? 16, 18, 31, 33, 35. Como ven, todos estos son genotipos de alto riesgo, ¿sí? Bueno, aquí ven, por ejemplo, fíjense un paciente de sexo masculino que muestra múltiples lesiones de aspecto verrugoso. ¿Por qué verrugoso? Bueno, porque son lesiones formadas por múltiples elementos lobulados con apariencia de coliflor, ¿no? De base ancha que pues están a su vez queratinizadas porque se ven blancas, ¿sí? Y están comprometiendo la mucosa labial, la mucosa de zona retrocomisural. Algunas las tenemos también a nivel de mucosa queratinizada, como es esta zona, ¿no? Fíjense acá tenemos la lesión en forma de una pápula. Esta sería, por ejemplo, una verruga papular. El HPV también se puede dar de esta manera. Acá tenemos otra pápula, ¿sí? Acá tenemos otra, acá otra, pero acá ya son lesiones más exofíticas, más elevadas. Y bueno, esta apariencia clínica es típica de infecciones por HPV. ¿Sí? Este paciente era justamente un hombre que tenía sexo con hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese grupo de población es bastante vulnerable a las infecciones por este virus, que se adquieren en este caso por hábitos sexuales. Bueno, y acá tenemos una imagen que ilustra cómo se presenta clínicamente la enfermedad de HEC o hiperplasia epitelial focal, que como les dije está relacionada exclusivamente con los genotipos 3 y 32 de HPV y es un tipo de patología que se ve generalmente en varios miembros de una misma familia y como vemos cómo se manifiestan con lesiones papulonodulares confluyentes que en este caso, por ejemplo, están ocasionando una macroglosia, ¿no? Están engrosando, fíjense los bordes de lengua, ¿sí? A nivel de su tercio anterior y tercio medio, a nivel esas lesiones también están comprometiendo el bermellón del labio superior y bermellón del labio inferior a nivel de sus tercios comisurales, ¿sí? Fíjense acá, esto también es una enfermedad de HEC o hiperplasia epitelial focal. Las lesiones son más lisas, afectan generalmente la mucosa especializada de lengua, las mucosas de revestimiento, la mucosa labial, también pueden llegar a afectar, como vieron, el bermellón, y son lesiones, como vemos, papulonodulares concluyentes, ¿no? Que toman un aspecto como en empedrado. Entonces, este tipo de lesión también está asociada a HPV, pero a genotipos de bajo riesgo o benignos. Bueno, acá tenemos, fíjense, una paciente mujer que mostraba esta lesión verrugosa. ¿Por qué verrugosa? Porque es una lesión formada por múltiples elementos lobulados con aspecto en cresta de gallo, de color blanco porque estaba queratinizada, acentuada o colocada o ubicada a nivel del tercio medio de borde izquierdo de lengua, fíjense, asociada a una zona traumatizada, levemente erosionada debido al trauma masticatorio. Bueno, esta lesión fue diagnosticada como una verruga vulgar y es una lesión justamente causada por HPV, ¿sí? Estas lesiones usualmente están asociadas a HPVs de bajo riesgo, ¿sí? Que también se pueden adquirir por autoinoculación o se pueden adquirir por contactos sexuales. Bueno, y acá tenemos una presentación bajo el patrón de condiloma acuminado. Fíjense, así pues se presenta el condiloma acuminado siempre en sitios mucosos, en sitios húmedos, como la mucosa bucal, la mucosa de orofaringe. Es una lesión usualmente única, de aspecto vegetante. ¿Por qué de aspecto vegetante? Porque está formada por múltiples elementos lobulados, es decir, tiene un aspecto papilomatósico del mismo color de la mucosa adyacente. Es usualmente una lesión de base sésil, de base ancha, generalmente única, no tan elevada, no tan exofítica, y en este caso estaba ubicada a nivel de frenillo lingual, ¿sí?
Bueno, cualquiera de estas lesiones va a mostrar este patrón histológico, ¿sí? Que nos va a permitir emitir un diagnóstico de infección viral, ¿sí? Porque este patrón es típico de toda infección viral que no tiene efecto citolítico, sino únicamente citopático, ¿no? Es decir, el virus replica, pero al salir de la célula no la destruye, ¿no? Pero la replicación viral altera la histología del queratinocito, como les había dicho, va a mostrar un citoplasma vacuolizado con un núcleo excéntrico hipercromático, ¿sí? Y bueno, las alteraciones citológicas que se van a ver en mayor o menor medida dependiendo del genotipo viral adquirido, ¿no? Entonces, fíjense, este aspecto en tipo huevo frito que se observa, fíjense, son muchos los elementos, los queratinocitos alterados con este aspecto típico en huevo frito, nos indica la presencia de una infección viral. No es patognomónico de infección por HPV, pero sí es patognomónico de infección viral. ¿Sí? Para decir que esto es por HPV, yo tengo que corroborar con la clínica, es decir, ver este aspecto vegetante o este aspecto verrugoso. Cuando vean semiología van a comprender mejor estas lesiones, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico de la infección por HPV, como ya lo hemos venido diciendo, es fundamental la historia del paciente, ¿no? Recuerden, la transmisión de este virus es fundamentalmente por vía sexual, por contacto piel con piel, por contacto directo de persona a persona, ¿sí? Y por el uso de objetos eróticos o fómites, ¿no? Contacto con fómites. Entonces es importantísima la historia del paciente, una historia compatible con vida sexual promiscua, con hábitos sexuales sin protección, con llevar o tener múltiples parejas, multiparidad, ¿sí? Haber empezado una vida sexual muy precoz, sobre todo en la mujer, son factores que nos conducen a sospechar de una infección por HPV. A esto debo agregarle obviamente la clínica, ¿no? ¿Qué significa esto? Poder evidenciar clínicamente esas lesiones compatibles con la infección por HPV, que son lesiones vegetantes o verrugosas que pueden aparecer en la piel o en la mucosa, ya sea mucosa vaginal, mucosa bucal o de orofaringe, o mucosa anal, perianal, ¿sí? Además, esas lesiones tienen que ser biopsadas, es fundamental biopsar las lesiones para confirmar que realmente son de etiología viral. La histopatología que nos va a mostrar el efecto citopático, que lo vimos como queratinocitos alterados con aspecto en huevo frito, es característico de una infección viral. Y bueno, ya con la clínica tenemos el diagnóstico, ¿no? Si nos queda duda, podemos realizar una inmunistoquímica para P16, si mal no recuerdo, que cuando su expresión está aumentada en el tejido, pues está indicando de manera subrogante una infección por HPV, ¿sí? No voy a explicar la razón molecular de eso porque está fuera del objetivo, pero lo que tienen que saber es que cuando la histopatología no es tan clara, ¿sí? No es tan clara, nos podemos ayudar con una inmunistoquímica para proteína P16. Y la biología molecular, que se puede realizar con técnicas basadas en amplificación de señal, las cuales utilizan una sonda es una sonda construida por ingeniería genética y que está marcada enzimáticamente o con un fluoróforo más biotina, streptavidina, para justamente intensificar la señal de unión de esa sonda con el ADN del virus. Y la detección se puede hacer justamente por inmunistoquímica o por inmunofluorescencia. Y otro método de biología molecular es la amplificación de los ácidos nucleicos, es decir, amplificar el genoma del virus por PCR más secuenciación o por tipos acoplados a PCR, como la PCR-RFLP, que me permite no solo detectar, sino a su vez genotipificar. Con la PCR secuenciación también vas a detectar la presencia del virus y vas a genotipificar. ¿Sí? Y otro método molecular que se basa en la amplificación de los ácidos nucleicos más el uso de una sonda de detección es la inolipa, ¿sí? Los métodos basados en amplificación de señal aquí tienen varias
varios sistemas comerciales, por ejemplo, Captura Híbrida, el Kere HPBT, la Kiagen, el Cervista, que está dirigido, por ejemplo, solo a genotipos de alto riesgo, o Cervista, que te genotipifica solo las cepas 16 y 18, pero todos estos sistemas están basados en uso de sondas, no amplifican ácido nucleico. Estos sistemas sí amplifican ácido nucleico y la detección se basa en comparación de secuencias con una base de datos o perfil de bandas en el caso de la PCR-FLP, y en el caso de la INOLIPA amplificamos el ácido nucleico del virus y luego lo detectamos con una sonda, ¿sí? Bueno, el estudio de biología molecular nos permite entonces detectar la presencia del virus en el tejido, o sea, nos permite hacer diagnóstico de una infección por HPV, pero a su vez me permite genotipificar, es decir, saber cuál es el genotipo involucrado, cosa que no me lo permite la histopatología ni la inmunohistoquímica con la proteína P16, ¿sí? Entonces es muy importante que recuerden eso. Con la biología molecular yo puedo genotipificar, ¿sí? Saber si la infección está causada por genotipos de alto riesgo o de bajo riesgo. ¿Para qué es importante eso? Para establecer un pronóstico, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a la relación HPV y cáncer de orofaringe, fíjense, hace 2 décadas o hace más de 2 décadas se demostró la relación entre HPV y carcinoma escamoso de orofaringe, que se sintetiza en las siglas CEOF, ¿sí? Así como se demostró ya hace mucho tiempo atrás la relación HPV y cáncer de cuello uterino, también ya hace unos años atrás se pudo evidenciar la asociación entre HPV y cáncer escamoso, carcinoma escamoso de orofaringe, ¿sí? Bueno, ¿por qué básicamente el cáncer de orofaringe está vinculado a HPV? Porque es una zona que muestra mayor tropismo para la infección viral, ¿sí? A diferencia de otros sitios de la mucosa bucal, sobre todo la zona de orofaringe es un territorio de alta tasa de colonización por este virus. Le encanta colonizar esa parte de la mucosa, ¿sí? Y se sabe que la infección por este virus produce una metaplasia epitelial en la parte profunda de las criptas amigdalinas, dando inicio al proceso de carcinogénesis, ¿no? Que va a depender ¿de qué? Va a depender del genotipo viral, si es de alto riesgo, y va a depender de las condiciones del hospedador. Ahora, las lesiones por HPV, los condilomas, los papilomas, las verrugas, pueden aparecer en cualquier sitio de la mucosa bucal, ¿sí? En cualquier sitio del territorio oral y de orofaringe, pero la relación entre cáncer y HPV, al menos en la boca, está solo, se circunscribe solamente a la orofaringe. ¿Por qué? Porque, como les dije, es una zona de mayor tasa de colonización de este virus y donde el epitelio presenta ciertas características que al parecer favorecerían el proceso de carcinogénesis, ¿sí? La zona de orofaringe está conformada por las amígdalas, los pilares amigdalinos, la base de la lengua y la cara posterior de la faringe. Ahora, algo muy importante, por eso se los detallo en esta diapositiva, es que el carcinoma escamoso de orofaringe positivo para HPV, ¿sí? Ha demostrado características distintivas del carcinoma escamoso HPV negativo, ¿sí? Tanto epidemiológicas, tanto clínicas, histológicas, moleculares y de pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que el carcinoma escamoso de orofaringe HPV positivo se diagnostica habitualmente en hombres jóvenes, sexualmente activos o con múltiples contactos sexuales o con prácticas de sexo oral sin protección y con escasos antecedentes de tabaco y alcohol, mientras que el carcinoma escamoso de orofaringe o de cavidad bucal HPV negativo usualmente se diagnostica mayormente en personas de sexo masculino también, pero con una edad promedio de 60 años y que refieren hábito tabáquico o consumo crónico de alcohol de manera importante. Eso a nivel epidemiológico. A nivel clínico, se sabe que el CEOF HPV positivo es usualmente más pequeño al momento de la consulta, pero en cambio presenta mayor incidencia de metástasis ganglionar respecto del CEOF HPV negativo,
y por lo tanto un cáncer o un carcinoma escamoso asociado a HPV, según la literatura, se diagnostica usualmente en estadios más avanzados, ¿sí? Y generalmente el primer motivo de consulta en un carcinoma de orofaringe HPV positivo suelen ser los ganglios aumentados de tamaño, porque las lesiones, como ven, son generalmente pequeñas, ¿sí? Entonces la persona o el paciente no se las ve, no se las llega a detectar, entonces consulta de manera tardía. Desde el punto de vista histológico, se sabe que el CEOF HPV positivo es de tipo basaloide, no queratinizante y con escasa diferenciación. Es escasamente diferenciado y no forma queratina, mientras que el CEO, es decir, el carcinoma escamoso HPV negativo, ¿sí? Es espinocelular, forma queratina y tiene mejor diferenciación o es usualmente diferenciado. A nivel molecular, se sabe que el CEOF es molecularmente positivo, o sea, el CEOF HPV positivo, ¿no? Molecularmente muestra expresión o presencia de DNA de los genotipos de alto riesgo, sobre todo HPV-16 y en menor medida HPV-18, muestra también sobreexpresión de la proteína P16, ¿sí? Y expresión aumentada de proteínas virales como la E6 y la E7, que ya saben que son oncogénicas. Bueno, eso en cuanto a la parte epidemiológica, clínica, patológica y molecular. En cuanto al pronóstico, según un metaanálisis que se publicó en el año 2007, fíjense, el carcinoma escamoso de orofaringe HPV positivo demostró en este metaanálisis menor tasa de muerte y menor tasa de recurrencia respecto del carcinoma escamoso HPV negativo. Por lo tanto, ¿qué indica esto? ¿Qué demuestra este resultado? Que evidentemente los carcinomas escamosos HPV positivos tienen mejor pronóstico, mejor evolución, mejor respuesta al tratamiento respecto a los carcinomas escamosos HPV negativos. Bueno, para terminar, en cuanto a las nociones de tratamiento, este es el algoritmo a seguir recomendado para un odontólogo general, ¿sí? Cuando se enfrenta a un paciente que demuestra en mucosa bucal lesiones vegetantes o verrugosas, ya sean ubicadas o localizadas en la mucosa bucal o en la orofaringe, ¿cuál es el proceder del odontólogo? Bueno, ante esa situación, lo meritorio es que realice una biopsia excisional, ¿sí? Una biopsia excisional quiere decir que tiene que retirar completamente la lesión y enviarla para estudio histopatológico y agregarle a ese estudio biología molecular, que puede basarse en métodos de amplificación de señal o en métodos de amplificación de ácido nucleico, como vieron, cualquiera de los dos sirve. ¿Y para qué va a servir el resultado de la biología molecular? Bueno, para saber qué genotipo viral está involucrado, si es un genotipo de alto riesgo, si es un genotipo de bajo riesgo. Si el resultado da positivo para un genotipo de alto riesgo, la conducta del odontólogo será derivar a ese paciente automáticamente a un estomatólogo, que es un especialista en medicina bucal. ¿Para qué? Para que trate al paciente, ¿no? Y aplique todo un programa de profilaxis, de prevención hacia la carcinogénesis, prevenir la carcinogénesis. Eso ya sale del objetivo del dentista o del odontólogo, ¿sí? Eso ya es terreno de un especialista en medicina oral, medicina y patología oral, como es el estomatólogo. Si el resultado del estudio molecular da positivo para un genotipo de bajo riesgo, entonces el odontólogo puede seguirlo controlando, no es necesario que lo derive a un estomatólogo y en este caso el paciente se someterá a controles periódicos cada 6 meses a consulta con el odontólogo para ir verificando, controlando la mucosa. En ambos casos, ¿sí? Tendrá que hacerse interconsulta con ginecología, con urología y con proctología, ¿no? Con ginecología, en caso de ser una mujer, es fundamental que ante diagnóstico de lesiones HPV mediadas en la boca, es necesario descartar su existencia en los genitales femeninos y más aún el cuello uterino, así que necesita un estudio ginecológico, ¿sí? Un tamizaje para detección de HPV, que empieza con la citología, con el Papá Nicolau,
¿sí? De dar positivo, pues el ginecólogo hará el screening de HPV con biología molecular también, y en caso de ser hombre tendrá que ser enviado al urólogo y al proctólogo, ¿sí? En caso de encontrar lesiones HPV mediadas en la boca, es fundamental también derivar al paciente al urólogo y al proctólogo. ¿Para qué? Para que examine sus genitales y la zona anal, perianal. En el caso de que la mujer también practique sexo rectal, también tiene que ser derivada al proctólogo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la prevención, ya lo dije, lo vuelvo y lo repito, fundamental que el profesional realice educación sexual con todo lo que aprendió en esta clase, ¿sí? Otro mecanismo de prevención que ha demostrado alta eficacia, prácticamente del 100%, ¿para qué? Para prevenir el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer asociado a HPV, ¿sí? Es aplicarse la vacuna profiláctica contra genotipos de alto riesgo. Hay también vacunas diseñadas para protegernos contra genotipos de bajo riesgo más frecuentes como el 6 y el 11. Pero esta vacuna tiene mayor eficacia siempre y cuando sea aplicada en personas que no han iniciado su vida sexual, ¿sí? La edad recomendada es entre los 9 a los 26 años en el hombre y entre los 9 a los 25 años en la mujer, ¿sí? Y el número de dosis aumenta cuando tanto el hombre como la mujer superan los 14, 15 años de edad. Bueno, y es fundamental además en la prevención los controles periódicos, tanto a nivel estomatológico como a nivel médico, en personas que realizan o que tienen conductas de riesgo, ¿no? Prácticas sexuales de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, son un grupo de riesgo, ¿sí? Son un grupo de riesgo, mujeres con distintas parejas sexuales, hombres con muchas parejas también, todo eso es promiscuidad, el realizar o el tener relaciones sexuales con nuevas parejas, con personas que no son tu pareja estable, ¿sí? Son o perteneces en ese caso a un grupo de riesgo y necesitas someterte a controles médicos y estomatológicos frecuentes. Y más aún si esas prácticas no se realizan con preservativo, ¿no? Bueno, y estos son los sistemas comerciales de vacunas profilácticas para HPV. Actualmente se están ensayando, están solo en fase de ensayos clínicos, vacunas terapéuticas que servirían ya para personas que desarrollan la infección. La vacuna HPV te va a prevenir de que hagas una infección, al menos por genotipos de alto riesgo, ¿sí? Pero hay que saber que estas vacunas no ofrecen protección cruzada, es decir, sirven para protegerte contra infecciones a los genotipos que están dirigidas, ¿sí? Pero no nos protegen contra infecciones por otros genotipos que no cubre la vacuna. Por ejemplo, la vacuna Cervarix de la GSK está dirigida a los genotipos 16-18, es decir, me protege de infectarme de estos genotipos, pero no me protege de otros que no cubre la vacuna, ¿sí? Esta vacuna, por ejemplo, si en este caso la persona que va a recibirla tiene entre 9 y 14 años, se aplica en 2 dosis con un intervalo de 6 meses la segunda, y si el paciente o la persona que va a recibirla tiene más de 15 años, en ese caso el esquema se traduce en 3 dosis con intervalos de 1 mes y de 6 meses. La Gardasil MCD, por ejemplo, esta es una tetravalente. ¿Por qué tetravalente? Porque está dirigida, esta es una bivalente, ¿no? Está dirigida a 2 genotipos. La de Gardasil es tetravalente porque está dirigida a 4 genotipos, 2 que son de bajo riesgo y 2 que son de alto riesgo. Igual, ¿no? Entre los 9 y 13 años de edad se aplican 2 dosis, pero en personas de 14 o más de 14 años ya se recomiendan 3 dosis, ¿sí? Y la Gardasil 9 MCD es una vacuna nanovalente porque nos protege o está dirigida a la prevención de la infección de 9 genotipos virales, ¿sí? Algunos de ellos de bajo riesgo, como el 6 y el 11, y los demás todos de alto riesgo. Así que bueno, esta sería la ideal, ¿no? Hasta el momento. La pauta de aplicación son 2 dosis cuando en este caso el hospedador a recibirla tiene entre 9 y 14 años. Cuando tiene 15 o más de 15 años requerirá 3 dosis, como ven en el esquema.
¿sí? Entonces, esta es una importante medida de prevención, ¿sí? Pero para recibir estas vacunas, entre 9 y 25 años si es mujer, entre 9 y 26 años si es varón, ¿sí? Y que no haya iniciado vida sexual, ¿sí? Para poder recibirla. Y bueno, con eso termina esta clase. Cualquier cosa, si desean obtener más información o profundizar lo que se les ha dado en esta clase, les dejo este paper para que lo lean en caso de que necesiten mayor información. Eso es todo, muchas gracias.